Bien, hoy en esta ocasión vamos a estudiar la palabra de Dios y tienen ahí el tema en pantalla, se llama, correcto, ¿dónde está tu identidad? Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, y dice así la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Oramos. Padre, Señor Jesús, Espíritu Santo, suplicamos que tu presencia permanezca aquí con nosotros y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, que podamos asimilar la palabra y también darnos entendimiento. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a ver dónde está tu identidad, dónde se encuentra nuestra identidad. Bien, cuando Dios creó a Adán y Eva, mayormente cuando creó a Adán, porque fue el primero, Dios le dio una identidad, ¿sí? Y lo vamos a ver, por ejemplo, en Génesis 1:28. Buscan el principio de la Biblia, Génesis 1, la primera página casi, 1:28. Dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios creó a Adán y Eva, les dio una identidad. Esa identidad, en primer lugar, es que eran creación de Dios. Dios los creó. Número 2, es que eran hijos de Dios. Número 3, tenían una asignación, y esa asignación es que dice que tienen que fructificar, sojuzgar y señorear. Dilo conmigo: fructificar, sojuzgar y señorear. Son las tres cosas que le daban identidad a Adán y Eva. Es decir, eran personas, seres humanos con una identidad. Pero ¿qué creen que pasó? Estamos en el capítulo 1, pasa el capítulo 2 y llega el capítulo 3 de Génesis, y ustedes saben la historia, ¿es cierto? ¿Sí saben la historia, qué es lo que dice el capítulo 3? Bueno, pues en el capítulo 3 es donde el diablo se aparece en forma de serpiente y engaña a la mujer y hace que esta serpiente pues desobedezcan lo que Dios les dijo que no hicieran, que no comieran un fruto, y el enemigo vino, los engañó y desobedecieron el mandamiento de Dios. Aquí el error, el problema no está en que se hayan comido una fruta, sino que el error o el problema fue que desobedecieron una orden de Dios, un estatuto. Dios les dijo que no tocaran ese árbol ni ese fruto, y entonces lo que pasó pues que desobedecieron el mandato de Dios. Allí en el capítulo 3, Adán y Eva pierden su verdadera identidad cuando desobedecen las normas y los mandamientos de Dios. Entró el pecado a través de ellos, y el pecado cambió la estructura original por la cual Dios había creado a Adán y Eva. El pecado hizo que se alejaran del proyecto y de la identidad original de Dios. Eran hijos cercanos, porque si tú lees el capítulo 1, el capítulo 2, te vas a dar cuenta que Dios venía y tenía comunión con Adán y Eva. Y en el capítulo 3 se pierde esa comunión. Entonces, de ser hijos cercanos, se convirtieron en hijos lejanos. Fíjese bien. Y esa
esa estructura o ese cambio o ese trastorno es la que la humanidad hoy en día está viviendo. Desde entonces, la identidad del ser humano fue trastornada y confusa. Hoy en día las personas están confundidos de su verdadera identidad. Hay muchas personas que siendo varones pierden su identidad de hombre, siendo mujeres pierden su identidad de mujeres. Hay una confusión de identidad y no nada más eso, sino que en todos los aspectos de la vida, inclusive en la cuna familiar es donde se lleva a cabo las transferencias de identidad, tanto la educación, tanto en el aspecto espiritual. El ambiente familiar también influye en la identidad de las personas. En el hogar, los hijos adoptan patrones de conducta, patrones de vida, y allí muchas veces en el hogar es donde se estructuran y se programan los seres humanos y los niños cuando ya son adultos. En el capítulo 3 de Génesis vamos a ver un ejemplo. Génesis 3, ustedes lo tienen ahí en pantalla, pero lo pueden verificar con su Biblia textualmente. Génesis 3, vamos a ver qué es lo que pasó, cómo se transfiere una identidad. En el capítulo 3, en el versículo 10 dice, aquí recordemos que en los versículos anteriores o primeros versículos es donde Adán y Eva desobedecen, y después viene Dios y hay un diálogo. Y en el versículo 10 está el diálogo con el hombre. Dice, bueno, leemos el versículo 9 para tomar ese contexto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Se fija? ¿Dónde estás tú? Ya no estaba donde debe estar. Cuando Dios venía al huerto, había un lugar donde encontrarse. Y Dios viene y ya no los encuentra. Y allí es donde Dios llama al hombre y dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Adán? Adán, ¿dónde estás? Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y, ¿qué más? Me escondí, ¿sí? Me escondí. Se fija que de ser un hijo cercano a Dios, donde había una relación íntima de comunión, de familiaridad, ahora está escondido. Este patrón de vida lo transfirió, ¿quién crees a quién? En el capítulo 4, avanza en la misma página, o la siguiente página, en el capítulo 4 y en el versículo 14, vamos a ver ahora, recordemos que después de todo eso, tuvieron un hijo llamado Caín, ¿ok? Y también ustedes ya saben la historia que pasó con Caín y con su hermano Abel. Pero vamos a ver el versículo 14 y miren lo que pasó. Dice, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo quiero que noten una cosa importante. Adán en el capítulo 3, en el versículo 10, él se esconde de la presencia de Dios. Y cuando él tiene un hijo llamado Caín, comete también un error, un asesinato, y dialoga con Dios y le dice a Dios, he aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. ¿Sí? De tu presencia me esconderé. El mismo patrón que había adoptado después de pecar Adán, es el mismo patrón que su hijo Caín había caído, de esconderse de la presencia de Dios, de esconderse de la presencia de Dios. Entonces significa muchas
parte de la identidad humana se traen por transferencia de nuestros antepasados. Nada más preguntémonos, si Adán y Eva pecaron, la humanidad siguió ese mismo camino. El ser humano está alejado de Dios, en desobediencia a los caminos del Señor. Bien, ahora vamos a ver que muchas veces la identidad del ser humano se pierde o biológicamente está perdida, no tiene identidad. Hay muchas personas en el mundo, en la tierra, que no saben quiénes son sus padres, porque los padres lo abandonaron. No sé si se han dado cuenta en las noticias, han encontrado niños en el basurero, han encontrado niños allí afuera en la calle, abandonados. ¿Quién lo dejó? ¿Quién sabe? Esos hijos los recogen y les dan una vida, pero no tienen identidad. No saben quiénes son sus padres, no sabe quién es su mamá, no sabe quién es su padre. Ahora no hay una persona a quien dirigirse y decirle: papá, mamá, no lo tienen. Inclusive nuestro país, México, también perdió parte de su identidad. Y sabemos a través de la historia que México, en sus inicios, pues habían zapotecas, toltecas, aztecas, chichimecas, y viene la conquista de España hacia México y hubo una mezcla. Y como resultado vino el mestizaje. Ok, ahora, esa mezcla han perdido también su identidad, porque ya no son originarios, mucha gente originarios del país, porque hubo esa mezcla. Y también se pueden preguntar: ¿y quiénes son mis antepasados verdaderamente? ¿Quiénes son mis antepasados? Y nos podemos preguntar nosotros: ¿en realidad mis antepasados son los reales? Allí está fincada mi identidad. Y si ustedes se fijan, inclusive cuando España conquista a México, los habitantes de este país adoraban a un Dios. No sé si han estudiado la historia. ¿Qué Dios adoraban nuestros antepasados? Bueno, aparte de que adoraban el sol, la luna, el viento, el agua, el fuego y quién sabe qué más, aparte de todo eso, adoraban a otra diosa que tenían. Y esa diosa se llamaba Tonantzin, ¿ok? Pero cuando los españoles vienen y se dan cuenta que los habitantes de este continente, de este país, adoraban a un Dios, dijeron: esto es una mala adoración. Les vamos a traer a quien van a adorar. Y entonces España trajeron la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Que eso que se dice es que se apareció allá en el monte y allí se apareció la Virgen y todo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Los españoles obligaron a la gente, a la población, para cambiar la adoración de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. Allí es donde perdieron la identidad de adoración. Hoy en día, cuando le predicamos a alguna persona acerca de Jesucristo y dice: es que yo no puedo creer en otra religión porque estaré traicionando la religión de mis padres. Es que no me puedo cambiar, no puedo creer en Jesús porque estaré traicionando mi religión. Mis papás me inculcaron el catolicismo, mis papás me inculcaron, y si yo creo otra creencia, estoy traicionando lo que mis padres me enseñaron. Pero no es cierto, porque si hablamos la raíz, desde cuándo nuestros antepasados, ¿qué Dios adoraban? No adoraban la Virgen de Guadalupe. Entonces,
al creer en Cristo no están traicionando nada, sino que están conociendo y conocer dónde se encuentra su verdadera identidad. ¿Ok? La identidad de una persona influye en su conducta, porque la identidad del ser humano es lo que le lleva cómo comportarse en la vida, cómo conducirse en la vida, tanto socialmente, espiritualmente y en todos los aspectos de la vida. Los patrones que se adoptan desde la niñez hasta a la adolescencia son las que regulan la conducta y la personalidad de la persona. Es sumamente muy importante cuando los niños son pequeños, porque desde su niñez es cuando se va forjando esa identidad, porque eso va a influir en su vida adulta. Mucha gente no tiene un comportamiento correcto, muchas personas su conducta no es correcta, no es avalada y no se puede aprobar, pero eso se forjó en su niñez y ahora lo está expresando en su vida adulta, Dios mismo le dijo a su pueblo cuando lo liberó de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, y el mandamiento literal les dijo es que no se mezclaran con las naciones. No pueden mezclarse, no deben mezclarse, no deben dar sus hijas a los amorreos, a los filisteos, ni sus hijos tomarían mujeres de esas naciones. ¿Por qué razón? Porque si hicieran esa mezcla, perderían la estructura de su identidad como hijos de Dios. Porque el pueblo judío, los israelitas, su conducta y su estilo de vida estaba regulado por los mandamientos de Dios, por la Torá, por los 5 libros de la Biblia, que es la Torá. Allí estaba afincada su identidad, allí estaba afincada su vida, y ese es el regulador de su conducta. Y por eso digo, no se mezclen con las otras naciones, porque entonces perderían la estructura original. Si usted lee la historia del pueblo de Israel, se va a dar cuenta que desobedecieron ese mandamiento. Así como Adán y Eva, llegó un momento en que desobedecieron el mandamiento, los israelitas desobedecieron ese mandamiento una y otra vez. Y hoy en día se dice de que hay tribus perdidas que no se encuentran. ¿Dónde están las tribus? No están completas. Se perdieron por la mezcla. ¿Ok? Bien. Nuestro Señor Jesucristo, al nacer, Él tenía una identidad. Y su identidad estaba bien estructurada y bien definida. Jesús sabía quién era exactamente. Y si leemos allí en Mateo 1, es casi todo el capítulo 1 de Mateo. Cuando tengan un tiempo en su casa, lo leen por favor. Y comienza el versículo 1 de Mateo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Allí comienza. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no era un ser casual, o bueno, Dios quiso que naciera un niño. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo, inclusive, y después cuando vino el tiempo de Abraham y que de allí descendió todo ese pueblo. Bueno, pues desde allí está afincada la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es nada por casualidad. Y el capítulo 1, el evangelista Mateo, para poder predicar de Jesucristo y establecer de Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador,
Él tenía que presentar una genealogía que si verdaderamente Jesucristo descendía desde el inicio del pueblo de Dios. Y así lo aclara y así lo dice todo el capítulo. Y en el versículo, vamos a ver, es en el versículo 17, dice, leemos el 16, ahí tienen ahí en pantalla, dice, y Jacob engendró a José, marido de María. Fíjense bien, los papás de Jesús están bien identificados. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El evangelista Mateo se dedicó a descubrir, a investigar toda la genealogía de Jesús para poderlo presentar como el Hijo de Dios. Y dice el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Se fija? Que va nuestro Señor Jesús biológicamente o humanamente, en la parte humana de Jesús, descendía y estaba bien definida de dónde viene y dónde estaba su identidad. Igual el evangelista Lucas, el evangelista San Lucas, también presenta de esa forma. El capítulo 3 del Evangelio de Lucas, en el versículo 23, dice la siguiente manera. Es del 23 al 38, es un poquito amplio y no podemos leer todos esos versículos por el tiempo, pero dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y si leemos a los últimos versículos, no sé qué versículo está ahí, más adelante, el 38, dice, leemos el 37, dice, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Maaleel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Se fija? Todos los evangelios trataron y hicieron una investigación profunda acerca de Jesús. ¿Por qué? Para que nosotros y la humanidad, cuando le hablan de Jesús y el Señor Jesús les da la oportunidad de creer en Él, tengamos toda la información, toda la estructura de la palabra y de Él, y podamos creer en Él con toda nuestra confianza. Y si creemos, o las religiones que creen en algún profeta, no tienen esta genealogía, no tienen esta estructura. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía su identidad bien definida y sabe quién es. Así como Adán, que su identidad consistía en que es creado por Dios, número 1, número 2 era hijo de Dios, número 3 tenía una asignación de sojuzgar, de fructificar aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, su asignación era venir a salvar la humanidad, a redimir la humanidad del pecado en la cual habían caído o estábamos esclavizados del pecado del Edén. Y Jesús vino para eso exactamente, para rescatarnos y liberarnos del poder del pecado. Ahora, el tema se llama ¿dónde está tu identidad? Probablemente nuestra identidad biológica, genealógica, a lo mejor no sabemos dónde se encuentra, pero lo que nos interesa más es saber nuestra identidad espiritual. Y cuando nosotros entendamos bien dónde está nuestra identidad, no importa que nos digan, es que
es que tú no tienes papás, es que te recogimos allí en el basurero, o te adoptamos, o eso no va a importar, porque ya tenemos una identidad en Cristo. Y es lo que queremos descubrir, nuestra verdadera identidad. Y esa identidad es la que nos va a hacer crecer, caminar con Dios, nos va a hacer personas comprometidas con Dios. Y eso es lo que queremos descubrir a través de este estudio. El sentido de identidad bien estructurado, cuando lo comencemos a conocer, eso nos va a ayudar mucho. Y mire lo que dice Juan 1:12. Si está buscando en su Biblia, búsquele, es el cuarto evangelio de los evangelios, ¿sí? El cuarto evangelio. Juan, capítulo 1, versículo 12. Aquí es donde el cristiano, o más bien el discípulo, donde se encuentra su identidad. Juan 1:12 dice, desde el 11 leemos, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verbo recibieron implica una bienvenida o una recepción a una relación personal e íntima, así como sucede el matrimonio. Es algo parecido. Entonces, el verbo recibieron es como dar una bienvenida o una recepción a una relación personal e íntima. Cuando dice aquí el versículo, más a todos los que le recibieron, es decir, cuando aceptamos a Jesús, invitamos a Jesús a nuestro corazón, en ese momento le dimos la bienvenida a Dios y Dios nos dio la bienvenida a su reino, y allí inició una relación personal e íntimo. Ahora tú puedes en cualquier hora del día, en cualquier lugar, tú puedes cerrar tus ojos o no cerrar tus ojos y comenzar a hablar con Dios, hablar con el Espíritu Santo, adorarlo, suplicarle o presentar tu necesidad. Esa es una relación personal o algo íntimo que tú puedes estar llorando ahí delante de Dios. Porque hay ocasiones que Dios nos toca nuestra vida, y allí es donde podemos estar allí con Dios. ¡Qué maravilloso! En el versículo 12, entonces la palabra recibir significa recibir algo de la mano de otro o aceptar lo que se está ofreciendo, ¿sí? Entonces Dios nos ofreció la salvación, el Padre nos ofreció a Jesús, nosotros recibimos y aceptamos ese regalo que es Jesús en nosotros. Y en el mismo versículo encontramos otro verbo y dice: y les dio potestad, les dio. A los que creen en su nombre les dio. ¿Qué nos dio? Nos dio la gracia o el regalo de la salvación. La salvación, hermanos, es un regalo. Compra, no se puede pagar, no se puede abonar. No podemos abonar la salvación porque nunca, si así fuera, nunca lo vamos a poder pagar. El costo de la salvación y el perdón de nuestros pecados es altísimo y solamente fue pagada por la sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la salvación que dice el versículo 12 de Juan 1:12 es por gracia de Dios. Y solamente tú tienes que aceptarlo, abrazarlo y creer, porque es gracia de Dios. Y dice allí en ese mismo versículo, les dio potestad, les dio el derecho. Cuando dice la Biblia derecho,
de ser se entiende como autoridad o privilegio. Entonces se traduce el término griego que significa llegar a ser. Las personas que reciben a Jesús reciben a la vez la autoridad de ese enorme privilegio de llamarse hijos de Dios. Fíjate bien, cuando tú aceptas a Jesús y dice que Él te dio la potestad o el derecho, te dio esa autoridad, el enorme privilegio de llamarte hijo de Dios. Así como Adán sabía que era hijo de Dios, era creación de Dios, nosotros al recibir a Jesús en nuestro corazón sabemos ahora que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, legalmente somos hijos de Dios. En griego la palabra hijos se pronuncia una palabra como tecna o tecnón. Y esa palabra tecna o tecnón significa literalmente niños, niños. Entonces el Nuevo Testamento presenta a Dios como Padre de todos los seres humanos porque es el creador. Pero solo los hijos de Dios, los que nacen espiritualmente por la fe en Jesús. ¿Ok? Antes de aceptar a Jesús en nuestro corazón éramos hijos por creación nada más. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cambió esa situación. Ahora somos hijos de Dios o niños de Dios por redención. Y aquí es donde se encuentra la plataforma de nuestra identidad como hijos de Dios o como discípulos. En el versículo 12. Y también, 2 de Corintios 5:17, esos dos versículos es nuestra plataforma de nuestra vida y es lo que el domingo que viene, vamos a descubrir ampliamente esa plataforma donde está fincada nuestra identidad como hijos de Dios. Y cuando lo entendamos, va a cambiar nuestros pensamientos, va a cambiar nuestro panorama, nuestra filosofía, va a cambiar nuestra forma de creer, nuestra forma de comportarnos, va a cambiar inclusive nuestra forma de adorar a Dios cuando lo adoramos. Porque entonces vamos a decir, ¿cómo Dios se comporta de esa forma? ¿Cómo Dios me bendijo de esa forma? Y yo creo que ahora tu amor con Dios va a ser intenso, va a ser ferviente, y eso es lo que Dios quiere, que conozcas tu identidad, para que de esa forma tú lo ames con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser. Amén. Y usted puede gritar aquí, amén, más fuerte, y puede gritar gloria a Dios más fuerte, y cantarle a Dios más fuerte sin tener ninguna pena. ¿Cuántos dicen amén? Se puede poner de pie tantito y le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Padre que Él nos dio el regalo, la gracia de la salvación a través de Jesús. Y ahora nosotros somos sus niños, somos sus hijos de Dios, somos los tecnón de Dios. Padre, gracias por este día maravilloso. Te suplico que a través de esta enseñanza, a través de tu palabra, nos des el entendimiento de conocer realmente dónde está nuestra identidad como creyentes, como hijos de Dios. Permítenos, por favor, permítenos conocerlo con amplitud y que mis hermanos sean bendecidos, por favor. Espíritu Santo, la obra que comenzaste con cada corazón, no lo abandones. No abandones tu obra en nosotros. Queremos conocer al Padre, queremos conocer más a Jesús, queremos conocer más al Espíritu Santo y queremos tener esa relación personal e íntima, porque eso es lo que nos diste cuando aceptamos a Jesús. Ahora podemos tener esa relación personal. Gracias, Padre.
bendice a mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar unos